La fórmula de las redes sociales como factor de agotamiento en fenómenos socioculturales. En la era de la información, la inmediatez de los tiempos actuales tiene una relación intrínseca con el agotamiento de los sujetos sociales. Vivimos inmersos en una rutina que se presenta como carrera constante para alcanzar lo inalcanzable, como ratones que corren detrás de un queso sujetado por su cola. Boris Groys, en Volverse Público, señala en sus ensayos del arte estético y no estético el pasaje de la figura del espectador del siglo XVIII y XIX que contemplaban de forma estética las obras producidas por los artistas, hacia su devenir a principios del siglo XX con los medios de comunicación masiva emergentes y la velocidad de la transferencia de datos e información. En esta etapa situada por Groys, nos permitimos detener la velocidad para observarnos y reflexionar sobre nuestro rol y accionar como sujetos, productores de una realidad aparente en la que nos encontramos inmersos. Hoy en día hay más gente interesada en producir imágenes que en mirarlas. Y en esta frase de Boris traemos a colación la intromisión de las redes sociales como un instrumento del capitalismo que funciona como herramienta para la construcción que hacemos de nuestro yo público. Las redes sociales funcionan como una ventana. Las partes que se ven desde afuera es aquello que buscamos ser percibidos, moldeados por la mirada del otro. Mientras las partes fuera del marco ocultan otra realidad que permanece fuera de lo público y por alguna razón no quisiéramos o no conviene mostrar. Sin embargo, hay tantas ventanas emergentes que es necesario destacar de forma inmediata y eficaz para conseguir espectadores. En una entrevista con Caja Negra, Boris establece una ruptura de pensamiento en cuanto que Internet está conformado por un gran número de personas en un medio global, cuando en realidad está fragmentada y dividida en pequeños grupos conformados por individuos capaces de crear nuevos materiales. En la desesperación por ser vistos, los sujetos tienen sed de soluciones y resultados que atiendan a estas demandas. Buscan, en definitiva, fórmulas preestablecidas que ayuden a ganar ese segundo de fama. Justamente en la era donde la información debe ser inminente, las estrategias de marketing sostienen que debemos ser capaces de mantener a nuestros espectadores el mayor tiempo posible en nuestros posts. Y es así como Facebook Inc., en su impenetrable algoritmo, va destacando los contenidos en función del tiempo en que los usuarios se detienen en ellos, entre otras variables. En estos tiempos de velocidad extrema, el segundo detenido es la unidad más valorada del mercado. Los sujetos productores buscan desesperadamente las fórmulas del éxito para triunfar en las redes sociales, generar más ventas, convertirse en influencers y alimentarse de seguidores y corazones digitales. En este interminable scroll, el agotamiento es quien gana terreno tras el movimiento vertical de nuestro dedo pulgar, a pesar de que Internet se amolde a nuestros propios deseos siendo un espejo de nuestros intereses. Existe una fórmula en redes sociales para medir el engagement rate, en publicaciones, historias o videos producidos. Números de visualizaciones más comentarios dividido el número de seguidores multiplicado por 100. La fórmula de porcentaje de compromiso es el índice de participación por las interacciones obtenidas en relación a la cantidad de veces que ha sido visualizado un contenido, volviéndose potencial por encima de otros. Este porcentaje mide el éxito o fracaso de nuestro yo público. Y este resultado es el reflejo del nivel de agotamiento que tratamos de evitar como si fuera la muerte misma. Inclusive lo podemos encontrar declarado en algunos posts de influencers. No dejes que tu cuenta de Instagram muera, obligándonos a correr de forma inversa al agotamiento, buscando entretener, hacer sorteos, transmisiones en directo o vivos, guardado, estadísticas, comentarios, compartir y una infinidad de estrategias que al fin y al cabo termina siendo todo esto más de lo mismo. Analizando a Gilles Deleuze en Los Exhaustos, el cansado está cansado de algo particular, el exhausto está agotado de todo. Las personas terminan abandonando su propia voluntad para someterla a estas fórmulas del éxito. Las redes sociales obligan, por ejemplo, a subir historias todos los días, a hacer posteos, más allá de que no tengamos ganas de hacerlo. ¿Somos dueños de nuestro perfil o son las redes sociales quienes nos dictan qué hacer? ¿En qué estás pensando?, dice Facebook cuando ingresas a la pantalla.
no somos otra cosa que los mejores entrenadores de una máquina que se alimenta de nuestros comportamientos, para manejarnos cada vez mejor. En redes sociales, ¿hay realmente un sujeto productor, dueño de sus propias creaciones o selfies? ¿Qué límites cruza el agotamiento en nuestro accionar cotidiano? Somos sujetos sociales, nos construimos a base de nuestra historia y experiencia, nos identificamos con nuestros pares y constituimos nuestra identidad en base a la cultura en la que vivimos. Quizá aquel sujeto que realmente se destaque por los demás es aquel que sea dueño de sí mismo, que no tenga fórmula y no dependa de la construcción exacerbada de un yo público para ser percibido como alguien en esta realidad virtual. Aquel sujeto utópico que por fin ha logrado emanciparse venciendo el agotamiento. El hombre se olvida de que produce imágenes a fin de encontrar su camino en el mundo. Ahora trata de encontrarlo en estas. Ya no descifra sus propias imágenes, sino que vive en función de ellas. La imaginación se ha vuelto alucinación. Las redes sociales son las principales plataformas donde día a día millones de personas se exponen públicamente. Presentamos en estas redes sociales un hecho implícito, el deseo de ser vistos. Este deseo nos impulsa a estar en continuo movimiento, crear y subir constantemente contenido. Pero ¿quiénes observan y se detienen a contemplar ese contenido? ¿Qué rol tienen aquellos espectadores? Estas preguntas se tornan aún más complejas cuando pensamos en las transformaciones que interpelan al campo del arte. ¿Qué sucede con las producciones artísticas en el marco de este creciente agotamiento? ¿Qué suerte corren los y las artistas que deciden utilizar las redes sociales para dar a conocer sus obras? En su histórico texto, La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, Walter Benjamin ya daba cuenta del sinfín de transformaciones que sufre la obra al ser sometida a la producción seriada y masiva. La pérdida del aura del aquí y el ahora, que solo el original podía contemplar, era uno de los rasgos que más interesaba analizar este autor a mediados del siglo XX. Ya no existe espacio para discutir la pérdida del aura. Hoy nos enfrentamos a un desafío aún más abrumador. ¿Cuánto queda de la obra que naufraga en el océano de las publicaciones diarias? ¿Cómo logra el artista ser visible en el imperio del algoritmo? ¿Qué relación existe o debe existir entre la producción artística y el engagement rate del artista que la produce? Finalmente, ¿podemos aún hablar y sostener el concepto de obra de arte? Tomemos el caso de la música, que hace no más de 30 años veía nacer al CD como aquel soporte que podía garantizar calidad, accesibilidad y bajos costos de producción al mismo tiempo. El músico, luego de llevar a cabo su obra en un estudio, debía en todo caso procurar un buen arte de tapa y tocar en la mayor cantidad de escenarios posibles. La obra de arte, un CD con 10 a 15 canciones concebidas como un todo, abría camino entre los fans por sí misma. Su sonoridad y el placer que ésta generaba al ser oída era suficiente para que se genere un vínculo entre el artista, obra y espectador. En los tiempos que corren, como sociedades y culturas atravesadas a fondo por las redes sociales y el fenómeno de la virtualidad, queda muy poco de aquello que hace unos años podíamos observar. Los músicos contemporáneos, a la vez que gozan de un gran número de posibilidades que antes eran inexistentes, deben habituarse casi diariamente a nuevos mandatos y exigencias. Es así como la democratización de sus canciones que llegan gratis a sus fans están cada vez más sujetas a fórmulas o maquetas que garanticen su éxito. La concepción de la obra como un todo se disuelve frente a los lanzamientos de singles que surgen de manera atomizada porque hay que publicar de a un tema por mes. La enorme visibilidad del artista y sus temas se ve sometida a una interminable cantidad de acciones en redes sociales que no puede faltar. Hacer vivos, crear encuestas, responder preguntas, subir fotos y videos diariamente. La lista de ventajas-desventajas es mucho más extensa. Sin embargo, volvamos más atrás a la discusión por la obra de arte. ¿Qué parte de la obra sobrevive como tal frente al sinfín de estrategias del marketing social? ¿Cuál es la suerte de una canción que no fue acompañada por encuestas, fotos, historias o sorteos?
La obra de arte sufre así un distanciamiento con su público nunca antes visto, dado que este último solo accederá a ella si el algoritmo lo permite. Si la secuencia de acciones realizadas en la cuenta de Instagram del músico la visibilizan. El artista, por su parte, ya no puede ocuparse de hacer música. Debe sobrevivir entre millones que buscan desesperadamente lo mismo que él, posicionarse. Estas reflexiones son propicias no solo hacia el arte o la música, sino a cualquier ámbito. Todo está dicho, todo está realizado, todo lo que creemos nuevo deja de serlo. ¿Cómo luchar contra el agotamiento si nada deslumbra por su originalidad? Quizás sea este el punto de inflexión final para un cambio de paradigma social que venimos empujando de a poco, bajo acciones de rebeldía, como darnos de baja en las redes sociales, y desaparecer de la realidad virtual para vivir al fin una realidad tangible.